Hola y bienvenidos a Iglesia Vida en Victoria. Nuestra iglesia existe para guiar a la gente a la vida en victoria que solo Jesús puede dar y aprender el propósito por el cual Él nos creó y llamó. Nosotros llamamos eso haciendo discípulos. Así que esperamos que el sermón sea de bendición para tu vida y te invitamos a que asistas a nuestros servicios. La persona que Dios usa, este es el primero de 3 sermones que voy a estar predicando acerca de Navidad. Y estoy muy contento, hermanos, de poderles compartir esto. ¿Sabe qué? La Navidad no es regalo, aunque en realidad sí es regalos. Porque la Navidad nos enseña que el primer regalo que Dios nos dio fue el regalo de su Hijo. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice que Dios nos regaló algo. Y es el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que regaló, que dio a su Hijo. Amén. Es un regalo. Y por eso la gente regala cosas en Navidad. ¿Sabía usted eso? ¿Nunca se ha puesto a preguntar por qué la gente regala cosas en Navidad? ¿De dónde salió esta costumbre? La costumbre proviene de que el primero que regaló algo en Navidad fue ¿quién? Dios. Y luego, si usted lee la historia de la Navidad, es un constante regalar. ¿Se acuerda usted los sabios que vinieron donde el Señor? ¿Qué hicieron? Regalar. Le trajeron algo al Señor. Y es algo bien interesante porque no está en mis notas de mi sermón, pero la Biblia nos enseña que cuando llegamos a la presencia de Dios debemos de llegar con algo en las manos. ¿Sabía usted eso? A Dios le encanta la gratitud, a Dios le encanta que le ofrendemos, y hay muchas maneras de ofrendarle a Dios. Y hoy vamos a hablar de una de estas personas que supo ofrendarle a Dios. Porque no quise comenzar los sermones de Navidad con uno de los ejemplos más hermosos de la Biblia, y es el ejemplo de María. Y yo quiero que veamos el día de hoy la persona que Dios usa, y pudiera agregarle usted también ahí la persona que Dios usa y la persona que Dios bendice. La persona que Dios usa y la persona que Dios bendice. Quiero decirle algo, preguntarle algo, aunque no me conteste, ¿verdad? ¿Es Dios arbitrario en quien Él usa? Dios dice: a este uso, a este no me gusta, a este sí. ¿Escoge Dios? ¿O en realidad Él usa a aquel que está dispuesto a ser usado por Él? ¿Nunca se ha puesto a preguntar por qué Dios escogió a María? ¿Por qué Dios escogió a María? Hay mucha gente que venera a María y hay imágenes de María por todos lados. Pero muchas veces la gente venera a María, pero no entiende la vida de María.
No entiende el ejemplo de María. Yo creo que esa es una gran lástima. Porque ejemplo, María y podemos verlo más adelante en el sermón, los mismos ángeles le dijeron que ella sería bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué Dios utilizó a María? ¿Nunca se ha puesto a preguntar eso? ¿Tenía María educación? ¿Tenía María escuela? ¿Era por su alto nivel intelectual? No. María venía de un trasfondo social que nunca estuvo en una escuela. María no sabía leer ni escribir, hermanos. ¿Era porque era rica? ¿Dios utilizó a María porque tenía medios? No. La Biblia es muy clara. La Biblia nos dice que María venía de las familias más pobres de Israel. ¿Sabe cómo sabemos que María y José eran bien pobres? Súper pobres. No por las imágenes, no, porque la Biblia nos dice que eran pobres. Cuando ellos fueron a presentar a Jesús, ¿qué llevan como ofrenda? 2 tórtolas. Alguien que llevaba 2 tórtolas como ofrenda al templo era de la gente más pobre en Israel. Era de la gente más pobre en Israel. Algo bien interesante. ¿Utilizó Dios a María porque era madura? ¿Porque tenía experiencia? No. María era una adolescente de 16, 15 años, hermano. ¿Sabía usted eso? Una jovencita. Dios no utilizó a María porque fuera con una capacidad intelectual. Dios no utilizó a María porque tuviera los medios. Dios no utilizó a María porque tenía mucha experiencia de vida o una gran madurez. Dios utilizó a María por 3 razones que le voy a decir el día de hoy. Pero la razón primordial por la cual Dios utilizó a María es porque ella confió en Dios. Usted no puede servir a Dios, usted no puede ser bendecido por Dios si usted no confía en Él. Y yo quiero hablarles un poquito acerca de esto el día de hoy. Mire lo que dice, mire sus notas. Lucas 1, 26 al 27 dice: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen. Joven puede traducir adolescente. María no tenía más de 16 años, hermano. Si tenía 17 años era demasiado, pero ya estaba comprometida a casarse. Quiero decir algo. Hoy en día en nuestra sociedad hay una noción que no te cases joven. Yo creo que no hay ningún problema con casarse joven. ¿De qué sirve estar soltero y estás echando a perder tu vida? ¿Sí me explico? No hay ningún problema con casarse joven, hermano. ¿O usted diría que la Sagrada Familia, María y José, tenían un problema porque José tenía probablemente 20 años y María 16 años y estaban dispuestos a casarse? Hoy en día en nuestra cultura hay muchas nociones equivocadas. No te cases joven, dice la gente, porque no va a ser que cometas un error. ¿Qué tal los errores que cometes siendo soltero? ¿O no ha conocido usted jóvenes solteros que cometen errores? El matrimonio no tiene nada de malo con eso, hermano. Si 2 personas se quieren y se aman y entienden lo que es el matrimonio y tienen suficiente edad para hacerlo. Yo no estoy patrocinando aquí el matrimonio de adolescentes, pero sí, cuando 2 personas se aman, deben de estar unidas. ¿Sabía usted eso? Y no hay necesidad de tener todo el dinero en el mundo. María y José eran pobres, pero tenían lo más importante: a Dios y su amor el uno por el otro. ¿Verdad? Muchos parecen, no, que yo quiero que mi hija se case con este que tiene esto, pero no tiene a Dios. No tiene a Dios. O tiene esto, no tiene eso, tiene eso, pero tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo más importante. El temor a Dios, el amor a Dios y el amor a la persona. No nos equivoquemos, hermano. Lo material no es lo más importante. ¿Me está escuchando? Lejos es de ser lo más importante. Yo conozco gente que tiene mucho material y no son felices. Pero mira, vino a visitar a la joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente, ¿quién? De David, y la virgen se llamaba ¿qué? María. Luego, usted sabe muy bien lo que el ángel le dijo y lo vamos a leer en unos momentos. Pero mire lo que pasa. ¿Cuál es la reacción de María? Ante estas palabras, María ¿qué?
Se turbó. ¿Qué le dijo el ángel? Bueno, le dijo que iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y es bien interesante, ¿por qué María se perturba? ¿Quién no se perturbara, hermanos? Usted no está hablando con una joven, una mujer ya grande, usted era una adolescente. Dice que se asustó. ¿Quién no se asustó? ¿Quién no se asustaría? Y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y el ángel le reafirma que no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Dios te ha concedido su favor. ¿Qué tipo de persona Dios usa y Dios bendice? Quiero que escriba esto. El tipo de persona que Dios usa y Dios bendice, número uno, es aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Aquellos que desean hacer su voluntad. Mira la respuesta de María. La respuesta de María fue: mi alma glorifica ¿qué? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde ¿qué? Sierva. Esa es la respuesta de María. María no le dijo al ángel: se oye muy bien, pero yo tengo mis planes, tengo mi carrera, tengo una boda que planificar. ¿Sí o no? I got a wedding to plan. ¿O no leemos eso en la Biblia, que ella estaba a punto de casarse? Es bien interesante, hermano, porque Dios siempre va a llegar en nuestra vida en medio de algo que nosotros ya pensamos que vamos y tenemos que hacer. Dios no tiene ningún problema en interrumpir todos nuestros planes. ¿Y cuál es la persona que Dios usa y Dios bendice? Aquella que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos muchas veces porque tenemos nuestros planes rehusamos hacer la voluntad de Dios? En realidad, María responde de dos maneras. En primer lugar, María responde con entusiasmo. ¿No hay la gente que le dice: Dios te quiere usar? Ay, me da, no sé. María, ¿cuál es la respuesta de María? Mi alma que glorifica al Señor. Eso es entusiasmo, eso es alegría. Cuando María escucha, dice: ¿de verdad esto es lo que me va a suceder? María dice: mi alma glorifica al Señor, mi alma está contenta. ¿Cuándo se acuerdan del Salmo 103 que dice: mi alma, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre? A María se alegra al recibir la noticia. Yo le pregunto a usted, cuando Dios le hace claro que Él quiere que usted haga algo por Él, ¿usted responde con entusiasmo o responde como: lo tengo que pensar, voy a ver si puedo hacer? Muchas veces uno le dice a la gente: hermanos, podría hacer eso, lo voy a pensar, pastor, no sé si... No reaccionan con entusiasmo. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque cuando Él lo quiere usar, en vez de usted reaccionar con entusiasmo, reacciona con duda, con temor, con desidia. ¿Sí me explico? ¿Cómo reaccionó María? ¿Cómo reacciona María? Con entusiasmo. Con entusiasmo. El entusiasmo es muy importante, hermanos. ¿Sabía usted eso? Nos vamos para Tijuana y vamos llenos de alegría, llenos de ¿qué? De entusiasmo. Y no vamos a dejar que nada nos perturbara eso. Llegamos a la línea y 3 de los carros que íbamos nos lo pararon. Y llevábamos cajas con mochilas y los buenos hermanos de la frontera de México nos dijeron que nos iban a dejar pasar, simplemente que les pagáramos un poquito de impuesto, como siempre, ¿verdad? Les pagamos y luego salimos en camino. Íbamos saliendo en camino cuando uno de los carros se le apaga la batería. Ya imagínense en la mera frontera, todos los carros ahí, ya uno: lleva este cable, no, lleva este cable, no, lleva este cable, no lleva cable. El último, el hermano Alfredo, y por eso el pastor Oscar le dio un regalo doble el día de hoy. Él cargaba cable y nos salvó el día. Pero nosotros íbamos contentos. Nosotros íbamos contentos, nosotros íbamos felices. Luego nos dicen: váyase derecho, y el que nos dio las instrucciones pues no le avisó a la ciudad que iba a cerrar esa calle el día de ayer, ¿verdad? Eso cerraron la calle y nos tuvimos que desviar, y Gonzalo se le prendió el foco y dice: yo creo que teníamos que habernos ido derecho. Bueno, dimos la media vuelta y finalmente llegamos donde teníamos que llegar. Y hicimos lo que Dios nos había mandado hacer. Y nos dio mucha alegría hacerlo. Y lo hicimos ¿con qué? Con entusiasmo. Le dije a los hermanos antes de salir: vamos con una sonrisa, y cuando lleguemos allá vamos a llegar con una sonrisa y nos vamos a venir con una sonrisa. Amén. Y no nos vamos a quejar si está sucio, si hay lodazal, si hay aquí, si hay allá, porque vamos a servir. No tenía que haber traído sus zapatitos nuevos, tenía que haberse traído sus zapatitos viejos, ¿sí o no? Mira, el hermano de Antelmo iba como Mick Jagger, pero como Mick Jagger andaba recogiendo las cajas y todo, con entusiasmo, ¿sí o no?
con entusiasmo, con alegría. La Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe que un corazón alegre es uno de los mejores testimonios de que Dios reside ahí? Un corazón alegre, una persona feliz, una persona alegre es una de las mejores manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de alguien. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que donde Dios está, hay alegría. Entonces, ¿cómo reacciona María? Con alegría. Miren, ya termina un nuevo año, ya va a comenzar uno nuevo. Cuando Dios le toque su corazón y Él quiera llamarlo a usarlo a algo, responda con alegría. Amén. Responda con entusiasmo. Hace tiempo atrás le dije, usted no necesita que nadie lo ruegue para servir a Dios. ¿Sí o no? No necesita que nadie lo ruegue. Que no sea así en la vida. María no la tuvo que convencer el ángel, no la tuvo que convencer el ángel, no la tuvo que convencer. No quiero. No, por favor, María, échanos la mano. Fíjate que no encontramos otra muchacha como vos. Vos sos. No, fíjate que yo tengo un plan. No, inmediatamente, ¿qué dijo? Mi corazón se regocija en mi Señor. Y la segunda manera en cómo María responde a esto es con humildad. Bueno, yo entiendo que me hayas escogido. En realidad merezco ser utilizada por Dios. ¿Esa es la respuesta que da María? No, miren la respuesta que da María. Que se ha dignado a fijarse ¿qué? En su humilde sierva. En su humilde la expresión se ha dignado mirar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que para María Dios es tan sublime, tan alto, que el mirarla a ella es Dios rebajarse. Eso es lo que quiere decir. Muchos no tenemos esa actitud en la vida. Pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Pensamos que sin nuestros dones el reino de Dios se va a venir abajo. Estamos bien equivocados. ¿Sí me explico? Pensamos que si yo le digo no al Señor, Iglesia Vida en Victoria va a dejar de crecer. Estamos bien equivocados. ¿Sí me explico? Yo le puedo decir no a Dios, usted le puede decir no a Dios, la iglesia va a seguir creciendo, la iglesia va a seguir haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien dice que no, alguien más va a estar dispuesto a decir que sí. Dígame. María responde con humildad. Y esa es la manera en cómo debemos de responder siempre que Dios nos llama a hacer algo. Con humildad. Con humildad. Sin creernos más de lo que somos. Esto es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Qué reacción tuvo María? María escuchaba, entendió y meditó y reflexionó en lo que el ángel le había dicho. Esto es sumamente importante, hermano. Cuando Dios va a usar su vida, cuando Dios va a bendecir su vida, usted tiene que meditar en las promesas de Dios y en las palabras de Dios. Mire lo que dice Lucas 2:19. María, por su parte, ¿qué dice? ¿Qué? Guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba, ¿qué? Acerca. Usted póngase a pensar, ¿qué habrá pasado por la mente de María 1 hora, 2 horas, 3 horas después de que el ángel habló con ella? Entender, comprender lo que el ángel le acababa de decir, que dentro de su vientre el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hermano, iba a crecer. ¿Qué le parece? Ahora, Dios usa a las personas que quieren hacer su voluntad. Así que hay una pregunta bien importante el día de hoy. ¿Qué es lo que usted desea más en su vida? ¿Qué es lo que usted desea más en su vida el día de hoy? What is it that you want the most? Porque yo me imagino que María deseaba muchas cosas en su vida. Probablemente un hogar feliz, una boda hermosa, probablemente tener hijos, tener su casita. María probablemente habría tenido mucho deseo de muchas cosas. Era una joven a punto de casarse. Pero el ángel le mostró la voluntad de Dios y ella tenía que escoger qué era lo que deseaba más. Todos sus sueños o hacer la voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Todos sus sueños, todas las cosas que ella quizá una vez anheló o hacer la voluntad de Dios. Siempre vamos a entrar en esa encrucijada. ¿Qué es lo que deseo yo más hacer en esta vida? ¿Qué es lo que yo deseo más
hacer. Número 2. Dios usa personas que se prestan a pagar el precio. Dios usa personas que se prestan a pagar el precio. ¿Sabe qué, hermanos? Para todo en la vida hay un precio. Para todo en la vida hay un precio. Para ir a Tijuana había un precio, hermanos. Para todo lo que hicimos hay un precio. Siempre hay un precio que pagar por las cosas. ¿Qué pagó María, hermanos? ¿Qué pagó María? ¿Sabe lo primero que pagó María? María pagó con su reputación. ¿Por qué? Fue su reputación lo primero que fue afectada por la voluntad de Dios. La Biblia dice que José, cuando se enteró, ¿y cómo se enteró? Pues le vio la panza, hermanos. O le dijo, no sé. Pero obviamente a los meses se enteró. ¿Qué es lo que quiso hacer José? José que la iba a dejar. ¿Sabe que cuando, escuche bien lo que le voy a decir, no sé dónde dejé mi Biblia, ¿dónde dejé mi Biblia, hermanos? Cuando Dios le dice su voluntad a María, y leímos ese pasaje que dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. María no fue a andar gritando, ¡hey! Dios me escogió a mí, lo guardó en su corazón. Porque cuando Dios te quiere usar, no es para fanfarronearlo, sino para meditarlo en tu corazón y ser un instrumento de Dios. ¿Me está escuchando? Es para tú con el Señor, porque María no le había dicho a nadie, ni siquiera a José. Porque cuando él se entera, lo que José pretende hacer es dejarla en secreto para que le echaran la culpa a él, para que la gente pensara, oh, la abandonó. La abandonó. La embarazó antes de casarse y la abandonó. Y aunque sí María hubiera cometido un error al dejarse embarazar, la culpa hubiera recaído sobre José por ser el varón y María hubiera sido aceptada en la sociedad. ¿Sí me explico? Y no hubiera sido repudiada. Esto era lo que quería hacer José. José tenía un corazón muy noble. Pero al José quedarse, los dos, escuche bien, los dos iban a ser criticados. ¿Por qué? Por haberse acostado antes de casarse. María estuvo dispuesta a que la juzgaran, a que la criticaran, a que la despreciaran. Estuvo dispuesta a pagar el precio. ¿Me está escuchando? Estuvo dispuesta a ¿cuántos de nosotros, hermanos, nuestra reputación es más importante que la voluntad de Dios? Lo que los demás opinan de mí es más importante que hacer la voluntad de Dios. Lo que mi familia va a decir si yo ando haciendo las cosas de Dios. ¿Qué importa lo que los demás digan, hermano? A María no le importó. Para María fue clara la voluntad de Dios, y el hacer la voluntad de Dios significaba pagar un precio, y María estuvo dispuesta a pagar ese precio. Usted y yo estamos dispuestos a pagar el precio que requiere la voluntad de Dios, el ser usados por Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Mire usted Lucas, hermano, abra su Biblia. Ese no está en su pasaje ni está en la proyección. Abra su Biblia a Lucas. Lucas, amado. Lucas, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Lucas 2. Lucas 2, versículos del 31 al 33. Perdón, Lucas 1. ¿Ya lo tiene? Miren lo que le dijo el ángel. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Mira, esta es la voluntad de Dios para María. Quedarás, ¿qué? Encinta, o sea, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué? Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado, ¿qué? No tendrá fin. Y claro, María, siendo una jovencita de 15, 16 años, su mente inmediatamente procesó lo que el ángel estaba diciendo, y obviamente no le da una respuesta de alabado sea el Señor, gloria a Dios en las alturas. La respuesta de María es la respuesta de una jovencita. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto yo soy virgen. ¿Cómo va a quedar embarazada?
Qué simple la respuesta de María, pero qué inocente, ¿no? ¿Sí o no? Este era el plan de Dios para María, y María entendía, era lo suficientemente inteligente para entender cómo respondió María, hermanos. Yo soy la esclava del Señor. Wow. Yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal como me lo has dicho. Por eso María es grande, hermano. ¿Me está escuchando? Porque cuando se le presentó el ser utilizada por Dios y el precio que tenía que pagar, su respuesta fue: yo soy la esclava del Señor, que suceda tal como me lo has dicho. Jesucristo dijo estas palabras en su ministerio: y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Muchos de nosotros estamos dispuestos a servir a Dios mientras no nos cueste nada. ¿Me está escuchando? Mientras sea cómodo. Yo quiero servir a Dios mientras me guste a donde van a ir. Si no me gusta, no voy. Yo puedo ir, pero ¿quién va a ir? No voy porque van los hermanos que yo no me llevo bien, entonces no voy. Ok. Va a costar, no, muy caro, entonces no puedo ir. Yo estoy dispuesto a servir mientras no me cueste nada, mientras no me incomode. ¿Sí me explico? Mientras, ir a comer agua ahí, a mí me hace daño. No. Oh my goodness. Oh, generación perversa. No ustedes, la de la otra iglesia, que piensa que servir al Señor no cuesta nada. ¿Sí me explico? Todo tiene un precio en esta vida, hermano. Todo tiene un precio en esta vida. Servir a Dios tiene un precio en esta vida. Mira lo que dijo el Señor. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? La pregunta es esta. La primera pregunta es: ¿qué es lo que deseo más en la vida? Una pregunta muy sincera y una pregunta muy buena, ya que está terminando el año y va a comenzar uno nuevo. Pero la segunda pregunta es esta: ¿qué estoy dispuesto yo a dejar ir? ¿Qué estoy dispuesto yo a dejar ir? Pregúntese usted, hermano, el día de hoy: yo quiero que mi vida sea bendecida por Dios, yo quiero ser utilizado por Dios. ¿Qué estoy dispuesto a dejar ir? ¿Qué está deteniendo en su vida que Dios lo use y que Dios lo bendiga? ¿Qué está deteniendo? ¿Qué está deteniendo? ¿Será una barrera física? ¿O será más bien una barrera en su carácter emocional? ¿Será que su orgullo no lo deja que Dios lo utilice? Soberbia, resentimiento. ¿Qué es? ¿Sí me explico? ¿Qué es? ¿Qué es lo que...? Y la pregunta es: ¿estoy dispuesto yo a dejar ir eso por hacer la voluntad de Dios? María estuvo dispuesta a dejar ir su reputación, a dejar ir sus planes. María estuvo dispuesta a pagar el precio, hermano. ¿Sí me explico? A pagar el precio. Y es interesante de que Dios, el Padre, intencionalmente hizo las cosas difíciles para ellos, hermano. ¿Sí o no? Hizo las cosas difíciles. Mire, en primer lugar, la gente los criticó cuando ya José estuvo dispuesto a quedarse con ella. Mire, quiero que me ponga atención, hermano. Porque José y María, ellos no pusieron una pancarta así como nosotros ponemos: muchacha, no es mi hijo, es el Hijo de Dios. No, ellos se quedaron callados. ¿Sabe cómo sabemos que ellos se quedaron callados? Al leer los evangelios. Cuando Jesucristo empieza a predicar, ¿qué era lo que decía la gente? ¿No es este el hijo de José, el que era carpintero? Y ahora dice que es el Hijo de Dios. Jesús creció dentro de la sociedad, que la sociedad entendía que él era el hijo de José. Nunca anduvieron promulgando que él era el Hijo de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ellos se quedaron con ese estigma por toda su vida. Los criticaron por toda su vida, hermano. O al menos por toda la vida que vivió José. Lo consideraron un hombre que había abusado de María, que no había tenido palabra, que se había casado, que se había acostado con ella antes de casarse por hacer la voluntad de Dios. Nunca había pensado en eso, ¿verdad? Estuvo dispuesto a pagar el precio, estuvo dispuesto a que los demás hablaran de él, lo criticaran y lo juzgaran por hacer la voluntad de Dios. Por eso José es un gran hombre, hermano, y no se predica mucho de él.
Y no se habla mucho de Él. Porque los grandes héroes no son los que andan en las cosas públicas, son las cosas que hacen las cosas en privado, hermano. Son los que sirven a Dios, hacen cosas y no necesitan andar abriendo la boca que lo hicieron. Los grandes héroes son aquellos que sirven y no necesitan, nunca necesitan que nadie les agradezca por lo que hicieron. Que nadie les aplauda. Que no necesitan de ellos porque tienen clara su mirada. Claro su entendimiento. Y están dispuestos siempre a pagar el precio. ¿Me está escuchando? Siempre a pagar el precio. Por esto ellos fueron grandes. Y por eso hasta el día de hoy, hermano, ¿se les recuerda? ¿Se les recuerda? ¿Se les recuerda? Se les recuerda. Se les recuerda, hermano. En la tradición católica se le llama a José, a María y al niño la Sagrada, ¿qué? Familia. La Sagrada Familia. Es tremendo, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a dejar ir yo por servir a Dios? ¿Qué estoy dispuesto a dejar ir? ¿Qué está dispuesto usted a dejar ir? Y número 3, la persona que Dios usa y Dios bendice, en primer lugar, tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Número 2, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y número 3, Dios usa personas, escuche bien esto, hermano, que se atreven a creerle, que se atreven a creer en Dios. Miren los versículos 34 y 35. ¿Cómo puede suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. Y mire la respuesta. A mí, hermano, esto no había sucedido nunca antes. El Espíritu Santo, la Biblia en el griego dice el Paracletos. El ángel así le dijo. Bueno, en arameo, ¿verdad? El Espíritu. Hoy en día para nosotros es fácil la lectura, ¿sí o no? El Espíritu Santo, y usted entiende, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Para nosotros es bien clarito, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ya lo aceptamos como algo divino, como algo santo, como la palabra de Dios, como lo más sublime. Para María, usted. Imagínese que Dios le presentara a usted en sueños y le dijera algo así de increíble como le dijo a María. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Sí o no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán ¿qué? Hijo de Dios, porque no hay nada imposible para Dios, le dijo el ángel. Le recordó algo a María, porque tanto como María como a nosotros se nos debe de recordar, hermano, que hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. A María se le tuvo que recordar. Yo sé que a mí Dios me lo ha recordado muchas veces y me imagino que a usted también se lo ha recordado en muchas ocasiones también, que no hay nada imposible ¿para quién? Para Dios. Quiero decirle algo, hermano, quiero que lo escriba. Hay una monumental diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una monumental diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Mire, voltéenme a ver, amados. Todos ustedes creen en Dios, ¿sí o no? Y yo se lo creo. Pero creerle a Dios es algo distinto. Es algo distinto. Y el problema, hermanos, y el gran hueco en nuestra vida no es que no creemos en Dios, es que no le creemos a Dios. ¿Por qué la gente no da a la iglesia? ¿Por qué la gente no diezma? ¿Por qué la gente es ladrona? No porque no creen en Dios, es porque no le creen a Dios. Creen que si no dan lo que tienen que dar, ¿sí me explico?, se van a quedar sin pagar algo. Eso se llama falta de fe. ¿Sí o no? Nadie dijo amén. Está bueno, no hay problema. No hay problema. ¿Sí me doy cuenta? ¿Sí se da cuenta? Creer en Dios es también creerle a Dios, hermano. Y creerle a Dios, ¿sabe cuándo usted sabe que usted le cree a Dios? Cuando le es obediente. La Biblia dice, mujeres, sujétense a sus maridos y obedézcanle y Dios cambiará su corazón. La mujer no hace eso, cree que tiene que renegarle al marido. No le está creyendo a Dios. Cree en Dios, pero no le cree. Amén. Amén. Mucho hombre cree que su patrón es Dios y no Dios.
Y le importa más la opinión de su patrón que la opinión de Dios. El orgullo de muchos hombres es que sus jefes los tienen alto. Y yo le pregunto, ¿qué tal su Dios? ¿Lo tienen alto su Dios? ¿O le importa más lo que opina su jefe de usted? Hay una monumental diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y le voy a decir algo bien importante, hermano. ¿Sabe lo que alegra el corazón de Dios? No que usted cree en Dios. ¿Sabe por qué le voy a decir esto? Porque la Biblia dice, Juan nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Si un demonio tiene la capacidad de creer en Dios, ¿usted cree que Dios se impresiona porque usted y yo creemos en Él? ¿O es porque usted y yo le creemos a Él? ¿No acaso la Biblia dice, se alegra Dios tanto en que se le hagan sacrificios y se le quemen animales, o que se le obedezca a la voz de su palabra? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que al usted leer la santa y bendita palabra, usted la lea y la obedezca. ¿Me está escuchando? Esto agrada a Dios, hermano. Porque no es solamente creer en Dios, es que creerle a Dios. Yo le pregunto el día de hoy, ¿cuánto le cree usted a Dios? ¿Cuánto le está creyendo usted a Dios? ¿Cree usted, hermano, hermanas, que al preocuparse, al renegar, sus hijos van a cambiar? Al deprimirse, sus hijos van a cambiar. Al gritarle, sus hijos van a cambiar. ¿O puede usted creerle por un momento a la palabra de Dios cuando dice que el arma más poderosa del cristiano es la oración? Amén. Y en obediencia y creyéndole a Dios, usted dice, todo ese tiempo que yo invierto quejándome, frustrado, enojado, lo voy a invertir orando. Hace años atrás yo dije algo que lo he repetido todos los años nuevos y Navidad. Si usted ora más este año que viene, se preocupará menos. Si usted ora más este año que viene, tendrá menos problemas. ¿Sí me explico? Si usted ora más este año, muchas de las cosas con las que usted batalla el día de hoy, y en vez de hasta todas las cosas con que usted batalla el día de hoy, ya no batallará con ellas el próximo año. Cuando uno ora a Dios, uno le está diciendo, yo creo en ti. Y yo te creo a ti. ¿Qué preocupaciones tiene usted? Yo me leo a los hermano, y me platica, pastor, ore, pastor. Y en vez le preguntan, ¿y usted dígame cuánto tiempo ora por eso? No, pastor, no he orado mucho. Oh my goodness. No le está creyendo a Dios. No le está creyendo a Dios. No le está creyendo a Dios. Porque si creyéramos en Dios, oráramos mañana, tarde y ¿qué? Y noche. Porque creemos que Dios nos ha prometido que si oramos, Él nos responde. Que si oramos, Él nos responde. Elizabeth, la prima de María. María va y visita a Elizabeth. No se sabe muy bien por qué la fue a visitar, pero los que conocen la historia de la Navidad saben que Elizabeth también estaba embarazada. ¿Con quién? ¿Quién se acuerda? ¿Quién estaba ahí? ¿Ah? Con Juan el Bautista. Juan el Bautista y el Señor eran primos. Y la Biblia dice que cuando María, escuche bien, María llega a la casa de Elizabeth, María la saluda. Prima, what's up? La Biblia dice, escuche bien, que en el momento que el niño, Juan el Bautista, escucha la voz de María a través de los oídos de su mamá, esto es bíblico, el niño se mueve dentro de su vientre. Le voy a decir algo entre paréntesis, por eso el aborto es pecado. Porque ahí le da un claro ejemplo la Biblia, que el niño dentro del vientre es un ser con entendimiento ya. Juan sabía distinguir, siendo un bebé, la voz de la mamá del Señor. Y entendía dentro del vientre que el Rey del universo estaba cerca de él. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. Y de alguna manera Elizabeth, no sé si el ángel se lo dijo a ellos, porque un ángel se le presentó a Zacarías y a Elizabeth, a Zacarías también, no sé qué más le dijo el ángel, pero Elizabeth sabía lo que estaba sucediendo. Porque Elizabeth le dice, ¿quién soy yo? Mire, otro ejemplo de humildad, amados.
¿Quién soy yo? Le dice Elizabeth, para que la madre de mi Señor venga a ver. ¡Wow! Y eran primas, hermano. Amados, ¿cuántos de nosotros no erramos porque somos demasiado orgullosos? ¿Sí me explico? Demasiado orgullosos. Y creemos que la humildad se manifiesta en lo que usted carga puesto, hermano. Yo puedo andar vestido de seda, hermano, y ser una persona bien humilde. Y puedo andar en garras y ser la persona más orgullosa en la vida, hermano. La humildad se lleva por dentro, no por fuera. ¿Me está escuchando? La humildad se lleva por dentro. Yo he conocido gente que anda bien humilde y todo, y son orgullos caminando. ¿Me está escuchando? Estas dos mujeres, dos grandes mujeres, María y Elizabeth. Y usted sabe lo que dijo Jesús de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿No sabe o sí sabe? Entre los nacidos de mujer, dijo Jesús en una ocasión, entre los nacidos de mujer, no hay mayor que Juan el Bautista. O sea, de los que han salido del vientre, ¿cuántos son? ¿Cuántos son, hermano? Todos con excepción de Adán. Y el Señor, porque su nacimiento es único. El más grande, dijo Jesús, era Juan. Y cuando usted analiza, ok, Juan, ¿y quién era la mamá de Juan? Elizabeth. ¿Y cómo se comportó Elizabeth? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor entre en mi casa? Y usted sabe que Elizabeth era más vieja que María. Y en la cultura judía, hermano, la persona más vieja se le respetaba siempre por encima del joven. Pero ella entendía, escuche bien, que cuando la mano de Dios está sobre alguien y la bendición de Dios está sobre alguien, no importa qué tan joven o qué tan viejo sea. ¿Me está escuchando? No importa qué tan joven o qué tan viejo sea, la mano de Dios está sobre ellos. Y la mano de Dios estaba sobre María, hermano. Wow. Amén. Y me encanta lo que Elizabeth le dijo a María como respuesta total a la actitud de María. Y yo se lo puse ahí, Lucas 1:45, en la traducción a la lengua actual. ¿Cómo le dice? Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Quisiera que todos lo leyéramos. Mire sus notas o mire la pantalla. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Mi pregunta el día de hoy es: ¿cuánto vas a confiar tú en Dios? ¿Cuánto va a confiar usted en Dios? Acuérdese, creer en Dios no es lo mismo que confiar en Él. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Él. ¿Sí me explico? Y si algo de todas las cosas y los 3 puntos quisiera yo que le quedara bien claro, es el último. Amado, no nos confundamos en la vida, porque creemos en Dios se traduce a lo mismo que creerle a Dios. Y el problema más grande para ver el poder manifestado de Dios en nuestra vida es no creer en su palabra. ¿Me está escuchando? Es no creerle a Él. El autor de los Hebreos nos dice que para agradar a Dios, el que se acerca a Él debe de creer en Él. Debe de creer que Él existe. ¿Y qué? Y mire. Y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de creer en sus promesas. Esto de creerle a Dios está implícito en toda la Biblia, hermano. Y no solamente creer, yo creo en Dios. Si usted fuera y tocara 10 casas en cualquier dirección acá y le preguntara una simple pregunta a la gente: ¿cree usted en Dios? Yo le garantizo y le doy $20. No le doy más. A lo mejor 10. Y usted le preguntara cuánta de esa gente cree en Dios, le garantizo que 9 de 10 le dicen que creen en Dios. Y me arriesgo a decirle que 10 de 10 creen en Dios. Pero si usted le hiciera 3 simples preguntas, le garantizo que 9 de 10 le responderían también no. Si usted les preguntara: ¿va a la iglesia? Si usted le preguntara: ¿sirve a Dios? Y si usted le preguntara: ¿le da de su dinero a Dios? 9 de 10 le dijeran que no. 9 de 10 le dijeran que creen en Dios. 9 de 10 le dijeran
que no van a la iglesia, que no sirven a Dios, que no le dan dinero a Dios ni a su obra. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y esa fe, hermano, eso no lo lleva al cielo. ¿Me está escuchando? Esa fe no lo va a llevar al cielo, hermano. Esa fe no lo va a llevar al cielo. Porque fe, creer a Dios, es tanto conocimiento mental como la acción, hermano. ¿Me está escuchando? Es acción también. Porque Santiago nos dice, si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe no sirve de nada. Tu fe no sirve, tu fe no es genuina. Pero si tú dices que tienes fe y tus obras respaldan tu fe, entonces tu fe es verdadera. ¿Sí me explico? Nuestra fe es verdadera. ¿Por qué Dios utilizó a María? Porque ella creía en Dios y le creía a Dios. ¿Cuánto confiará usted en Dios este año? Yo sé que hay gente que le incomoda escuchar esto. Qué bueno que le incomoda. Se le incomode porque no le ha creído a Dios. Y quizá puede empezar a creerle a Dios. ¿Sí me explico? Porque yo sé que si le cree a Dios, su vida cambiará, hermano. Su vida cambiará. Su vida cambiará. ¿Cuánto confiará usted en Dios? Porque yo anhelo y oro que Dios bendiga su vida. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar el día de hoy. ¿Qué es la vida que Dios usa? ¿Qué es la vida que Dios bendice? La vida, la persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, la persona que está dispuesta a pagar el precio y la persona que está dispuesta a creerle a Dios. Incline su rostro. Señor y buen Dios, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy que comenzamos, Señor, el último mes de diciembre y es tiempo de Navidad, Señor, y las luces se ponen y todos andamos contentos, Señor, porque es un hermoso tiempo. Es un hermoso tiempo, Señor. No queremos olvidar, Señor, la razón de este tiempo. Y mucho menos, Señor, queremos olvidar los grandes héroes de la Navidad, Señor. Especialmente María, Dios mío, esta joven que a su temprana edad se le dio la responsabilidad más importante en toda la historia de la humanidad. Tú se le encargaste, Padre, a una joven de 15 años. Escogiste a un hombre humilde, con corazón noble, para que fuese el Padre de nuestro Señor aquí en la tierra. Oh Señor, danos la humildad para aprender todas las cosas que debemos aprender, Señor, de estas personas, de estos héroes de la fe. Miremos su conducta, sus palabras, su actitud, su disposición, su amor, su entrega. Podamos hoy con corazones abiertos decir, Señor, yo quiero ser tu Padre. Ayúdame a que lo más importante sea hacer tu voluntad. Ayúdame, Señora, a estar dispuesto a pagar el precio, cual sea que sea necesario, Dios. Gracias por escuchar el sermón semanal de Iglesia Vida en Victoria. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiavidaenvictoria.com. Gracias y que Dios le bendiga.